Jose Rizal fue el Hero Nacional de Filipinos y el Orgullo de la Raza Malaya nació el 9 de junio en la localidad Calamba, Laguna. Tienen 11 hijos, 19 niñas y 2 niños. Su padre Francisco Mercado Rizal, un gran hero indudable, y quien Rizal llamó un modelo de padre, vino de Biñan, Laguna. Mientras que su madre Teodora Alonso Quizon, una mujer muy culta y consumada, a quien Rizal llamó madre amorosa y prudente, nació en Misac, Santa Cruz, Manila. Ambos sus padres fueron educación y pertenecen a una familia distinguida. Jose Rizal procedía de una familia de 13 miembros con sus padres, 9 hermanas y un hermano. La primera maestra de Rizal fue su madre en Surgazo. Aprende a los 30 años el alfabeto y las oraciones. Los tutores privados de Rizal fueron el maestro Celestino, maestro Lucas y Leon Monroy. Rizal entra en Biñan, Laguna el 18 de junio de 1869. Fue considerado por el maestro Celestino en estado académico. Rizal venció todos los muebles de Biñan, relámpagos y otros temas. Rizal ingresó en el Ateneo en 1872. Fue considerado como interior pero a finales de mes convirtió en teatro y recibió un premio con cuadro religioso. Se graduó el 23 de marzo de 1887 y recibió una licenciatura en martes con el más alto honor. Se alertó en medicina de la Universidad de Santo Tomás. Se dedicó a filosofía y letras, cosmología, metafísica, teodicia y historia de la filosofía. Jose Rizal limitaba con Salvador con destino a Singapur. Atesaron el 9 de mayo, se registraron en el Hotel de la Paz. Pasaron un par de días. Fue conferido el título de licenciado en medicina por la Universidad Central de Madrid el 21 de junio de 1884. El siguiente año académico estudió y aprobó todos los temas que coinciden al grado de doctor en medicina. Jose Rizal vive en Europa desde hace 2 años. También comienza a escribir su novela. Jose Rizal termina su primer libro, No le mitangere. Hubo mujeres importantes en su vida, según Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuelo Ortega, Usaysan, Gertrude Baquet, Nally Bunstead, Suzanne Jacobi y Josephine Bracken. Habiendo viajado por Asia, Europe, América y domado 22 idiomas, árabe, carolín, chino, inglés, francés, alemán, griego, hebreo, catalina, japonés, latín, portugués, ruso, español, etc. 26 de diciembre, Jose Rizal a favor de rebelión, sedición y conspiración. Las autoridades españolas aseguraron que Jose Rizal necesariamente dentro de la rebelión. A las 19 de diciembre, él y su traje negro, corbata negra, sombrero negro, zapatos negros y calzado blanco caminan en Santiago con lugar de ejecución. El 30 de diciembre, en Manila, un patriota de 35 años recibió un disparo en la espalda por un
pelotón de fusilamiento, todo en 12 media vuelta. Después de su muerte, la Revolución Filipina continuó hasta 1898 y con la ayuda de Estados Unidos, Filipinas declaró su independencia de España el 12 de junio de 1898. Fue el momento en que se rindió la bandera filipina en la residencia del general Emilio Aguinaldo en Kawit, Cavite. Fue la brillantes, la compasión, el coraje y el patriotismo del Dr. Rizal son muy recordados y reconocidos por el pueblo filipino. Sus dos novelas están siendo analizadas continuamente por estudiantes y profesionales. Los colegios y universidades en Filipinas incluso requieren que sus estudiantes tomen una asignatura que sea central en la vida y obra de Rizal. Todos los años, los filipinos celebran el Día de Rizal, el 30 de diciembre de cada año, para conmemorar sus vidas y sus obras. Los filipinos recuerdan cómo su fundación de la Liga Filipina y sus dos novelas tuvieron un efecto en los inicios de la Revolución Filipina. El pueblo también reconoce su defensa para lograr la libertad por medios pacíficos en lugar de una revolución violenta. En honor a Rizal, se pueden encontrar monumentos y estatuas del héroe nacional no solo en Filipinas, sino en ciudades seleccionadas de todo el mundo. Una carretera en el área de Chonakiyapuri de Nueva Delhi y en Medan, Indonesia lleva su nombre. El puente José Rizal y el Parque Rizal en la ciudad de Seattle también están dedicados al héroe fallecido. También se han nombrado 3 especies en honor a Rizal: el Draco Rizali, Apugian Rizali y el Rhacoporus Rizali, para conmemorar lo que hizo por el país. Filipinas construyó un parque conmemorativo para él, ahora conocido como Parque Rizal, que se encuentra en Manila. Allí se encuentra un monumento que contiene una escultura de bronce de Rizal, un obelisco y una base de piedra que se dice que contiene sus restos.